municipales y estatales. Y bueno, principalmente el caso de los pueblos frente al Estado, las políticas de Estado, y pues es muy, muy amplio el espectro de conflictos, y por eso fue que decidí como presentar en este espacio que me brindan el tema del agua como una fuente de vida y de conflicto en el estado de Guerrero, por estos dos apartados que yo quise tocar en mi trabajo. Y bueno, lo que yo mandé, si no mal recuerdo, a Oscar, al doctor Oscar, fue un librito que se hizo previo a este trabajo que yo estoy presentando, que recoge la memoria y la tradición oral en torno a la percepción y concepción que se tiene entre los pueblos indígenas de la montaña sobre el agua. Es un libro que particularmente a mí me gusta mucho porque yo fui compiladora. Quienes realmente están en el libro son las voces de los ancianos nahuas de la montaña. Fue una recopilación que se hizo hace en el 2008, si no mal recuerdo, o 2005 por ahí. Entonces muchos de los ancianos que en aquel entonces nos refirieron sus relatos, pues ya no están, pero en aquel entonces ya eran viejitos, ¿no? Eran ancianos. Entonces me gusta mucho como contrastar este material con la realidad con la que quisiera conversar con ustedes, ¿no? Quisiera partir diciendo que, bueno, voy a ir retomando algunos datos de mi propio trabajo que lo tengo acá. No lo quise, tengo una presentación en Power de la tradición oral, pero como no era esa la parte que yo quería tocar ahora, pues en realidad tengo el texto, ¿no? Por separado. Quisiera empezar diciendo que, bueno, el estado de Guerrero, pese a que tradicionalmente se considera entre los estados con mayor diversidad biológica y como uno de los estados con mayor riqueza natural, detrás de Chiapas, de Oaxaca y de Veracruz, el caso es que Guerrero, en realidad el estado de Guerrero, pues es también uno de los estados que tiene mayores conflictos en términos de ambientales, ¿no? Medioambientales, se enfrenta a problemas medioambientales graves. Y me parece que la parte que yo quise como tocar en el primer aspecto del trabajo es como los pueblos originarios frente a esta realidad, que también es una realidad que poco se mira o que poco se quiere ver, el tema del deterioro ecológico. Tienen también formas de organización y de percepción sobre el medio que les ha permitido sobrevivir a esta escasez y a estos problemas. Pero no sucede así con otros de las regiones y en general en el estado, porque la montaña baja, a pesar de que tiene estos recursos como son la organización, la cosmovisión, un pasado que está presente en la tradición oral y en la memoria respecto al agua, también tiene conflictos muy, algunos de ellos muy graves, otros que están a punto de convertirse en graves y otros que ya están generando en disputas que ya están, digamos, pues avanzadas, ¿no? Que incluso ya tienen a la violencia como forma de respuesta frente a estos conflictos. Entonces, efectivamente, el estado de Guerrero, pese a que tiene muchos patrimonios naturales, pues se ha visto sometido a muchas explotaciones por parte del Estado y de actores externos, que ha provocado la degradación de sus recursos naturales. ¿Cuáles son estos factores? Bueno, uno de ellos sin duda es la urbanización y el turismo. La otra son los fenómenos naturales. El estado de Guerrero presenta tradicionalmente, ¿no?, fenómenos naturales muy frecuentes como los huracanes, como los propios incluso incendios forestales, son muy, muy comunes en todo el estado, básicamente en la región de la montaña también son comunes, pero son muy, muy comunes en todo el estado. También quisiera mencionar que es significativo, bueno, la ubicación misma del estado que está atravesada por la Sierra Madre del Sur, o más bien sí lo atraviesa la Sierra Madre del Sur. Es un complejo montañoso bastante complicado y bueno, está ubicado también por estos pequeños valles y mesetas que de alguna manera pues sí mantienen bajas alturas, pero pues los altos niveles de altura donde está, digamos, los bosques han sido muy degradados por los proyectos avalados por el gobierno del estado que han deteriorado significativamente la región, principalmente de la montaña,
Y bueno, pues es ahí donde vive la población mayoritariamente indígena. Quisiera también, como para contextualizar, comentar que según el Plan Estatal de Desarrollo, el Estado de Guerrero tiene erosionados casi el 50% de sus suelos. Algunos de estos suelos presentan grados muy significativos de erosión. 30% de ellos ya son áreas desprovistas de vegetación y no hay manera de recuperarlas. También habría que agregar que mucha de la parte del territorio guerrerense, pues sí, tiene efectivamente lluvia, pues como lo decía hace un momento, uno de los fenómenos naturales son los huracanes, pero lamentablemente la cubierta vegetal original de los suelos se ha perdido y esto impide que haya una captación de agua de la lluvia significativa. Esto va, o sea, la captación de agua de la lluvia va a la baja, ¿no? Pese a que el estado de Guerrero, como lo vuelvo a reiterar siempre, oficialmente es uno de los estados con mayor diversidad, la verdad es que ocupa el 4º lugar en deforestación en el país. La mayor destrucción se encuentra en la zona de sus bosques y la otra parte la tiene en los mares y en los ríos, ¿no? Pese a que los diferentes gobiernos, ¿no? Y los partidos, digamos, que han tomado el gobierno del estado de Guerrero reconocen este deterioro, pues la verdad es que no han hecho realmente gran cosa para mejorar la condición del Estado en estos términos, ¿no? La situación del medio ambiente en la entidad es preocupante debido a que Guerrero tiene el 90% de sus ríos contaminados y, bueno, muchas de las aguas marinas también están en altísimos grados de contaminación. De 2002 a 2007, por ejemplo, Guerrero perdió 880 kilómetros cuadrados anuales, ¿no? de bosques. Y pese a que se fomenta la reforestación, pues estos programas casi siempre no cristalizan debido a que se reforesta con especies que no son nativas y pues lamentablemente es un esfuerzo que se pierde, ¿no? Otro aspecto que también yo quisiera comentar es el inadecuado manejo de los residuos sólidos en el Estado. Esa es una problemática que yo pude ver muy significativa. No hay un manejo adecuado de la basura. Eso pues sin duda impacta en la contaminación de suelos y de cuerpos de agua. La mayoría de los municipios del estado de Guerrero son desechos, o sea, se destinan los desechos a cielo abierto y con esto pues se generan graves problemas de contaminación al suelo. Los pocos rellenos sanitarios que existen en el estado tienen muy severas deficiencias y pues son residuos, muchos de ellos peligrosos, que además agregan al problema pues un asunto de complejidad particular debido a las pocas estrategias para su manejo, ¿no? Bueno, hay en general en el estado de Guerrero al menos 20 municipios en los cuales se ha detectado que no hay un manejo efectivamente de los residuos. Y por otra parte también los ríos, ¿no? Pues están muy contaminados por la parte del drenaje. No hay un cuidado ni un manejo adecuado de estas lagunas de oxidación, que así se denominan, donde van a dar los residuos, donde van a dar las aguas negras. Generalmente están armadas de manera deficiente porque se les da un presupuesto menor y bueno, eso ha invadido las aguas de los ríos que en la región, al menos en la montaña, son muy significativos y todos presentan condiciones severas de contaminación. Bueno, pues este panorama, bueno, podría decir como muchos más datos que me dediqué como a ir sistematizando, pero quisiera nada más concluir que, por ejemplo, en Guerrero de 36 ríos que tienen agua casi todo el año, bueno, a excepción, que tienen una trayectoria corta, a excepción del Balsas, que es un río muy grande, cuyo origen se encuentra en el Cutzamala y que proviene del Estado de México. Los ríos están en el estado de Guerrero asociados a la densidad forestal de las cuencas y de las microcuencas.
pero la verdad es que estos ríos que presentan agua durante todo el año están con niveles, por un lado, de deterioro ambiental muy significativos y por el otro lado con una baja en el nivel de agua, es decir, el volumen de las corrientes es muy, muy baja ya, ¿no? Y muchos de estos ríos presentan estrés hídrico, es decir, ya tienen muy poca cantidad de agua pese a la cantidad grande de lluvia que el estado de Guerrero puede llegar a tener, ¿no? Entonces, bueno, pues el estado en general se caracteriza por estas condiciones, ¿no? Y mencionar todas estas series de datos para mí era importante, o es importante mencionarlo, porque pareciera que no existe esta realidad en el Estado, ¿no? Pareciera que en las políticas del gobierno no se toma en cuenta esto porque nunca aparecen en los planes de desarrollo municipal de ningún gobierno. Por ejemplo, en la capital del estado, Chilpancingo, es tradicionalmente conocido, todo el mundo sabe que no hay agua, hay muy poca calidad y cantidad de agua. Las colonias en Chilpancingo, pese a que pagan el servicio, no cuentan con el líquido. Y existe un río que atraviesa la ciudad, el llamado río Huacapa, que está no solo seco, ¿no? Sino que además transmina agua del drenaje y por lo tanto pues también se utiliza como basurero. Este río atraviesa la ciudad, ¿no? La ciudad capital con olores fétidos, sobre todo en las temporadas de abril, mayo, y pues el gobierno tiene años teniéndolo así. En los huracanes también se desbordó y se llevó bastante población en el proceso, ¿no? Bueno, existe sin duda una disparidad bastante significativa en el país, perdón. Hay estados que tienen una abundancia de recursos naturales, el agua entre ellos, pero lamentablemente las políticas y las instituciones encargadas de la distribución y de la gestión del agua pues hacen una inadecuada aplicación del gasto federal, del gasto estatal y municipal, y esto hace que no todos cuenten con el agua, y por lo tanto hay también alrededor de estas condiciones de no contar con agua limpia y de no contar con la infraestructura necesaria para poder llegar a ellos, pues ambientes insalubres y bastantes preocupantes respecto a la población. Con la pandemia también, bueno, yo me dediqué a hacer una revisión sobre la pandemia, porque una de las indicaciones era el lavarse las manos 2 o 3 veces, el estar condiciones de limpieza, cuando eso, por ejemplo, en el estado de Guerrero es difícil de pedir. Sí, tan solo en la comunidad de Citlala, que es una de las que yo revisé, pues se puso toda la infraestructura para que la gente tuviera el agua, es decir, la tubería, la red, pero nunca llegó el agua. No hay agua. Están las llaves ahí puestas, pero se abre y no cae nada, ¿no? Entonces, bueno, me voy a enfocar en esta segunda parte de la plática. Si ya me pasé mucho del tiempo, me dicen, y si también ya se están durmiendo, pues puedo como cambiar la dinámica y tal vez cerrar y me pudieran preguntar algunas cosas. Pero la región montaña baja del estado, pese a que tiene ecosistemas todavía que han conservado relativamente sus recursos naturales, lo ha logrado gracias a las prácticas de buen manejo de los campesinos que han desarrollado durante años el conocimiento empírico, y por otro lado también esta situación que ha permitido mantener algunos de los lugares donde el agua pues cae durante la lluvia, los manantiales, los pozos, ¿no? Pero pese a eso, pues hay un riesgo bastante significativo porque, por ejemplo, para el municipio de Chilapa, hay una baja en la cantidad de lluvia, esto debido a que hay una baja cantidad de escurrimiento y de infiltración, pues hay una elevada población que está requiriendo ya el recurso, y finalmente pues también implica el tema de lo colectivo, pese a que las comunidades tienen usos y costumbres yo abarqué en el estudio cuatro comunidades, todas de origen náhuatl, pese a que todas presentan un acercamiento todavía bastante fuerte con los usos y costumbres en la organización del trabajo para la conservación de los recursos o de los bienes comunes como es el agua.
pues también hay una tendencia a la individualidad y pues también eso ha hecho que la gente ya no participe en los trabajos comunitarios y empiece a pedir, a exigir, no sé, a solicitar que se les dote de pozos particulares. Eso en muchas comunidades es algo que se está mirando bastante, ¿no? Sin duda también en la región, yo creo que otra de las cosas que más aplica es el tema de la salinización de las aguas. Eso hace que se dificulte mucho la potabilización del agua, ¿no? 70% de los ríos no se pueden recuperar en el estado de Guerrero, es decir, su nivel de contaminación es tanta que ya no se pueden recuperar. Y 692,000 hectáreas de los bosques que están en la región de la montaña baja y de la montaña alta, solamente 110,000, o sea, de 692,000, solamente 110,000 se hallan en condiciones que todavía son susceptibles de conservación. El resto está en severo deterioro y pues los incendios y la tala inmoderada, así como el cultivo tradicional también de la tierra denominado tlacolol, y los incendios forestales amenaza con continuar con esta deforestación. Esta revisión anterior, pues es realmente muy breve, ¿no? A las condiciones que inciden en la disponibilidad, en la cantidad y en la calidad del agua. Y bueno, pues es un marco como para ver los conflictos, ¿no? que se suscitan en el estado de Guerrero. Y yo quisiera como comentar aquí que la investigación o la revisión que yo hice se divide como en dos partes, una que tiene que ver con esta revisión pues de gabinete, digamos, de ver en los periódicos, en las noticias, en otros trabajos, identificar los conflictos más significativos, y luego otra parte que tuvo que ver con un trabajo de campo, ir a los lugares, entrevistar a las personas, y finalmente derivó en un trabajo más en concreto que fue la realización de un documental chiquito que se llama Voces del Agua, que se encuentra en una plataforma, la plataforma del colectivo donde yo también trabajo, que da a conocer estos conflictos del agua y cómo, pues para variar, estos conflictos están en territorios indígenas y básicamente se generan a partir del mal uso y del despojo que las políticas en el estado de Guerrero, pues siempre han aplicado con respecto a los pueblos originarios, que son quienes actualmente poseen la posesión de los pocos recursos hídricos que quedan. Entonces, bueno, de esta revisión que yo hice, destaco algunos de los más importantes conflictos y los agrupo entre 2014 y 2017, clasificándose como los que se articulan en torno al control de los recursos. El otro aspecto sería los que tienen que ver con la gestión del recurso, y la tercera parte que tendría que ver con los conflictos derivados de la afectación socioambiental. Así lo clasifiqué más o menos. Entonces, de esas tres clasificaciones, pues yo creo que sin duda el primer conflicto más visible en el estado de Guerrero, que tiene que ver con el control de los recursos, pues es el caso de La Parota, que es un proyecto que tiene como eje la construcción de una hidroeléctrica. Este proyecto, que fue aprobado por el gobierno del estado y el gobierno federal, se ubica en la franja que va del río Papagayo y se afecta a los municipios de San Marcos y Acapulco, en la región de la Costa Chica del estado de Guerrero. Obviamente hay un conflicto entre comunidades que están siendo afectadas, divididas también. Una parte apoya la propuesta y otra parte está en contra. Esta misma división pues la propició el propio gobierno. Y bueno, se organizaron comunidades en un frente que se llama la SECOP, que es el Consejo de Ejidatarios y Comunidades Opositoras para la Presa La Parota, que hasta la fecha, que desde el momento en que se decretó que se iba a construir la hidroeléctrica hasta la fecha, pues está resistiendo, ¿no? Un segundo conflicto que me parece que es bastante significativo en el estado de Guerrero tiene que ver con el tema de la minería. Para este tema yo señalo el conflicto en el ejido de Carrizalillo, que está ubicado en el municipio de Eduardo Neri.
no es un proyecto, ya es una instalación de una minería, de una minera canadiense. Sin embargo, ha habido protestas desde el año 2007, sobre todo por la cuestión del aumento en el pago de la renta de las tierras que lamentablemente ya están siendo explotadas para la minería, ¿no? Y bueno, el conflicto básicamente se debe a la gestión, ya no podríamos decir que hay una resistencia frente a la minería, porque la minera ya está instalada y opera, y además los ejidatarios están de acuerdo, solamente reclaman, en este caso se ha visto el reclamo por la cantidad en el pago por onza que deviene de la actividad minera. Cabe mencionar que Carrizalillo, el pueblo pues elegido, es un ejido como tal, a estas fechas de la historia pues ya no cuenta con la posesión de los recursos hídricos, ya están devastadas sus tierras y pese a que la gente misma reconoce que ha habido una mejoría en términos económicos, lo cierto es que ellos ya no poseen recursos naturales bajo ninguna instancia, ¿no? Tienen además impactos ambientales severos y pues, los recursos naturales van a la baja, ¿no? 80% de las tierras del ejido son inservibles para estas alturas del partido y se empiezan a presentar afectaciones ya a la salud, se empiezan a presentar afectaciones a las nuevas generaciones, ¿no? Afectaciones neurológicas, afectaciones de la piel, de la respiración, afectaciones en mujeres embarazadas, etc. El tercer conflicto que yo recupero de esta revisión que hago, que es muy, muy simbólica y muy significativa, es el conflicto que existe en la costa chica del estado de Guerrero, básicamente entre una comunidad amuzga o ñundá frente a la política estatal que pretende pues entubar uno de sus ríos más importantes que abastece a varias de las comunidades de la región, 26 comunidades. Y bueno, este conflicto es muy significativo porque las comunidades se han organizado, ¿no? desde 2008, cuando las autoridades decidieron empezar primero a extraer grava y otros materiales y finalmente en una promesa de campaña del exgobernador Ángel Aguirre Rivero, que le promete a la ciudad de Ometepec agua, porque pues, no hay agua, deciden entubar el río Santa Catarina, que es el que abastece a estas comunidades, ¿no? A estas comunidades, y sin ninguna consulta, sin ningún aviso, se entuba este río. El conflicto entonces se da entre la comunidad de Xochitlahuaca, que es un pueblo amuzgo, por el agua del río San Pedro, así se llama una parte, y otra parte el río Santa Catarina, pero el que más les afecta, digamos, es el San Pedro, que es el que les provee el agua a la comunidad, porque además está en territorio de Xochitlahuaca, frente a lo cual las comunidades se constituyen en un comité de defensa del río San Pedro, y donde se integran 14 comunidades. Hasta la fecha, el conflicto sigue. Hasta la fecha, el gobierno del estado sigue prometiendo agua a la ciudad de Ometepec y hasta la fecha, pues los pueblos originarios están en defensa de este río. Bueno, nosotros hicimos varias entrevistas, varias visitas al lugar del conflicto. Es bastante significativo. Por favor, me dicen si me falta tiempo o ya me pasé mucho, porque pues la verdad es que no llegó el conteo, no sé si voy bien o ya. No te preocupes, Rosalba. Ok. Sí. Entonces, bueno, pues se conforman en este frente, que es un frente al cual denominan poder, que esas son sus siglas, ¿no? Y bueno, pues los ñondá, cuya palabra misma es el significado, la gente del agua, ¿no? O la palabra del agua, empieza a defender este río
la denominación de poder significa pueblos originarios en defensa del ecosistema y sus reservas, y hasta la fecha ha detenido la instalación, el entubamiento del río. Sin embargo, pues viven permanentemente acosados. Quisieran, pues, nada más como leer una de las entrevistas de alguno de los miembros de poder, y ya voy a ir como pasando a las conclusiones y a lo que yo he revisado de estos conflictos. Dice, eso es lo que no queremos, que el agua no desaparezca. Nosotros empezamos a formar esta comisión para que se integrara poder y una asamblea de ejidatarios en la Casa Agraria de Xochitlahuaca, porque nos interesa defender el río Ñondá, que es donde crecimos, de donde viene nuestra cultura, porque para nosotros aprender el sonido de nuestra lengua es aprender el sonido del agua. Entonces nuestros antepasados nos dicen que nosotros venimos de una isla, por lo tanto nosotros no podemos vivir sin el agua y nosotros tenemos que defenderla porque nos han saqueado hace mucho. Ometepec nos sigue robando nuestra agua. ¿Por qué ellos no reforestan? ¿Por qué ellos no cuidan su agua? ¿Por qué siempre que necesitan el agua tienen que venir a quitárnosla a nosotros? Bueno, esta es una de la parte de las entrevistas. Me gusta bastante la entrevista de los miembros de esta organización. Otro caso con este cierre que también me pareció emblemático, pese a que no es tan significativo, aunque creo que todos son muy significativos, ¿no? Finalmente es la lucha por la vida lo que se ve en estos conflictos y cómo la gente se organiza. Es el caso del municipio de Tecuanapa, también en la región de la Costa Chica del estado de Guerrero, donde desde 2005 han estado peleando un manantial que se denomina Las Cazuelas, que este manantial, el principal conflicto es entre dos comunidades, tres comunidades entre Tecuanapa, Buenavista, Tecuantepec y otras, porque el manantial pues está en poder de los dueños. Sin embargo, pues el agua corre y las comunidades que están hacia abajo decidieron pues entubar esa agua, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que Conagua da la concesión para este manantial, un manantial que tiene dueños, ¿no? que son las comunidades, concesiona el manantial para ser utilizado como agua potable, y con esto pues rompe un derecho inalienable de las comunidades, que es la de decidir si sí o si no quieren una obra. Hasta el momento la obra lleva un 85% de avance. Bueno, hasta el momento me refiero a cuando terminé el trabajo hace 3 años, entonces ya no sé cómo va, pero ha generado un conflicto grave entre comunidades, el proceder de la Conagua, ¿no? Que no quiere dialogar con los dueños del manantial y con las otras comunidades. Y bueno, también ha derivado en que pues la gente se organice para poder defender este manantial, pero también ha habido mucha violencia, ha habido muertos y ha habido encarcelados, y lo que ha hecho la autoridad es que la gente se pelee entre ellos y que no intervengan, ¿no? En la región centro montaña y montaña baja, que es el caso que yo más he trabajado, pues también he revisado algunos conflictos, entre los cuales los que más destaco tienen que ver con las comunidades dueñas de los manantiales que dan agua a los municipios. Los municipios no tienen acciones de conservación, ¿no? del recurso, y entonces dependen de los manantiales de las comunidades, y las comunidades no cuentan con ningún tipo de servicio, no tienen carretera, no tienen clínicas, no tienen escuelas. Frente a eso, lo que se empieza a negociar es el agua por servicios, cuando en realidad todos sabemos que los servicios no deberían negociarse, son derechos, ¿no? Y esto es lo que yo he notado mucho, ¿no? Se empieza a negociar el agua por servicios. En la comunidad de Sotoltitlán, por ejemplo, se cerró durante varios meses el acceso al agua en la comunidad de Apango, que es un municipio, para que pudieran dotar de servicios a la comunidad que estaba pidiendo hacía mucho un camino, ¿no? Una pavimentación de un camino y una escuela.
Frente a esto, pues obviamente no se les había cumplido y se les cierra el acceso al agua y solo así los gobiernos responden, ¿no? También, pues quisiera solo ir como cerrando entre la comunidad de Acatlán, Mezcaltepec, Buenavista, Citlala, se ven también se ven conflictos intercomunitarios, porque sobre todo entre los meses de abril y mayo el agua escasea tremendamente, ¿no? Y hay comunidades como Acatlán que cuidan mucho sus manantiales, que hacen actividades de reforestación. Mezcaltepec tiene sus manantiales, Buenavista tiene sus manantiales. Sin embargo, por ejemplo, Acatlán y Citlala son vecinos. Citlala no tiene agua y roba agua a Acatlán, ¿no? Mezcaltepec y Buenavista hacen actividades de reforestación, de cuidado del agua y les roban los de Atzacaloya. Bueno, no les roban, el agua también otra vez corre, ¿no? Y ahí es donde ellos toman el agua en Atzacaloya y tampoco participan en actividades de reforestación. ¿Qué es lo que está determinando con esta panorámica muy rápida el conflicto del agua en el estado de Guerrero en estas muy breves observaciones que se pudieron hacer? Porque creo que es un tema que realmente podría uno meterse a trabajarlo de fondo durante mucho tiempo. Es varias cosas, ¿no? Sin duda lo que se puede ver es que pues hay un deterioro ecológico significativo en el estado de Guerrero, que las políticas del estado no le interesan, solo que haya conflicto. Y también hay comunidades que ya en términos reales y concretos no tienen agua, es decir, ya viven 6 meses del año sin agua y los otros 6 meses los viven con el agua de la lluvia, ¿no? Algunos han aprendido a captar el agua de la lluvia, pero lo cierto es que desde las políticas del Estado no hay una política que esté enfocada a dotar de agua a las comunidades. También lo que se puede notar es que hay dificultades sistémicas que impiden el acceso al agua. Sin duda, la corrupción que hay en las estructuras administrativas de la función pública en Guerrero y particularmente pues, en México en general, digamos, particularmente en Guerrero y en México, pero está presente en Guerrero pues la existencia de caciques políticos, ¿no? Que han tenido siempre el recurso económico y que han explotado ilegalmente los recursos, y que también ahora, para colmo de males, se agrega el tema de la delincuencia organizada, que ha permeado las estructuras políticas estatales y también las estructuras políticas, si se le pueden denominar políticas, o de gestión de gobierno de los pueblos, de las comunidades, y esto ha impactado también en el acceso a los recursos. A esto se le sigue sumando las condiciones de pobreza y de marginación, así como enfermedades, y por supuesto se agrega pues también el tema de la violencia social expresada en esta falta de acceso al agua, lo que ha dado también como consecuencia muchas tensiones sociales y muchos enfrentamientos violentos que no aparecen en las noticias y que no son tan conocidos, pero que están latentes y que los vive la gente desde la vida cotidiana, ¿no? Las pequeñas comunidades campesinas e indígenas pues entregan ya actualmente el agua de sus manantiales a cambio de que se les dé, por ejemplo, la red misma, ¿no? La red de agua, es decir, la tubería. Y una vez que ya aparentemente se ha cumplido con esta promesa, se les quita el agua, ¿no? Y pierden la posesión, ¿no? Otra cosa que sin duda yo creo que es importante comentar aquí es la situación pues, de la variabilidad climática. Esto es una realidad, ¿no? Ha impactado en la situación de las aguas subterráneas y en las superficiales, y también sin duda pues la poca capacidad e interés de las personas que llegan a los gobiernos municipales por el tema, que no tienen generalmente el área destinada le llaman ellos pues como a la cuestión medioambiental. No tienen no solo los conocimientos, sino además no les interesa, no hacen propuestas concretas para el manejo, por ejemplo, de los residuos sólidos, limpieza, rescate, recuperación de ríos. No, ni siquiera se dota a las comunidades de un mínimo de apoyo, y eso sin duda impacta en el tema de la posesión y de la posesión de los recursos, ¿no?
y, por supuesto, de la sobrevivencia de las comunidades en el estado de Guerrero. En la primera parte de mi trabajo reviso cómo para los pueblos y comunidades el agua tiene vida, como lo dicen, ¿no?, los relatos que vienen en los libritos, pero lo cierto es que para los gobiernos eso no es así. Para los gobiernos sigue siendo el agua un recurso y solo sirve pues para lo básico, y mientras no exista un entendimiento entre lo que es la percepción de los pueblos y aquellos que están destinados como a hacer política pública, mientras no exista una coordinación en eso, el estado de Guerrero está en franco riesgo de perder lo más valioso, que es el agua, no solo la montaña, sino todo el estado. Y con eso cerraría, espero no haberlos aburrido mucho. Gracias. Muchas gracias, Rosalba, por tan interesante charla. En realidad, luego a veces cuando uno presenta algún trabajo en relación con el agua y con el territorio y con los bosques, por ejemplo, uno escucha como casos, ¿no?, concretos en relación del conflicto, los conflictos intracomunitarios, el despojo del agua. Y en unos minutos tú nos planteas como un panorama así sumamente complejo, ¿no?, de Guerrero, ¿no?, también en específico, ¿no? A veces cuando también uno revisa la literatura, los conflictos por el agua parece ser que se concentran, ¿no? Ya hay mucha literatura sobre el asunto de la presa Zapotillo, por ejemplo, ¿no? O en la región centro, ¿no? Particularmente la relación sociohídrica entre la ciudad, el Estado de México, ¿no? Pocos trabajos todavía, creo que, bueno, hay trabajos que todavía están haciéndose, como el que tú estás presentando acá, de otras regiones, ¿no? Que son importantes, digamos, dar a conocer, ¿no? Y qué bueno que tuviste el chance de ahora de acompañarnos acá para darnos a conocer un poco de lo que haces. Bueno, pues ahora pasemos a la parte de preguntas, de comentarios. Quien quiera comentar algo con Rosalba, abrir la charla con Rosalba, pues solamente prenda su micrófono, nos dice un poco de dónde viene, qué hace, quién es, y adelante. Adelante, Cindy. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, Rosalba, por todo lo que comparte. No sé si podría hablar un poco más en relación al caso de la parota. Digo, menciona las divisiones en la comunidad y al mismo tiempo, digo, no estoy a lo mejor muy actualizada, pero de lo que conozco del SECO, pues también es un ejemplo muy destacable de una organización exitosa al mismo tiempo. No sé si podría hablar tanto de las estrategias de organización como de las contraestrategias del Estado y a lo mejor cómo unos han reaccionado a los otros y cuál es el panorama más actual que ve en ese caso, que estas presas, también los proyectos no mueren, ¿no? Siempre pueden revivir. Muchas gracias. Gracias. No sé si juntamos varias o si no va a haber. Sí, claro. ¿Alguien más, además de Cindy? Pues yo, pues gracias, Ros. Bueno, gracias, Ros, por tu exposición. Bueno, yo ya conocí un poco de tu trabajo a lo largo del trabajo de doctorado, pues, y precisamente esta inquietud de conjuntar dos dimensiones que se han, digamos, trabajado tradicionalmente, académicamente, de la academia tradicional, digamos, de manera separada, esta idea de lo culturalista, ¿no? La perspectiva cultural y la cuestión también del conflicto. Creo que logras, digamos, articular y eso es importante e interesante para este seminario, dado que creo que es un impasse, pues, para empezar ya a explorar en experiencias, ¿no?
concretas. Entonces, no sé mi pregunta concreta sería, ¿qué tan nuevos, digámoslo así, son estos conflictos intracomunitarios e intercomunitarios, ¿no? O sea, si el conflicto es nuevo o ya, digamos, es histórico, ¿no? Entre estas comunidades. No obstante, en este momento, digamos, de crisis, se agudizan, ¿no? Entonces, bueno, eso sería como una pregunta. Y gracias, Ros, nuevamente. Gracias. Okay. ¿Alguien más, además de Miguel? Bueno, parece que no. Adelante, Ros. Sí, yo creo que, bueno, respecto a la primera, el caso de la parota, efectivamente sí se podría considerar exitosa, sí podríamos recordar que desde 2003 están luchando, ¿no? por la no construcción de la hidroeléctrica. Y yo creo que han sido muy golpeados, ha habido muchos desaparecidos, muchos muertos en el conflicto del caso de la parota, pero también ha sido el tema que ha sido una estrategia muy recurrente, ¿no? En los conflictos en el Estado, que es el tema de la división interna. Esa ha sido una estrategia que ha funcionado mucho para que la gente se desanime, ¿no? a seguir luchando en contra de estos proyectos. Pero creo que también, sin duda, una cosa que me parece que yo pude revisar como muy panorámicamente en estos casos, pero más a fondo en la región donde yo estudié, pues que fue la parte de la montaña baja, es que la organización comunitaria es uno de los factores claves que repelen a estos proyectos. No siempre funciona, ¿no? No siempre funciona porque otra estrategia también frente a esto ha sido el cooptar a personas líderes, el darles puestos de gobierno, por ejemplo, en insertarlos en los ayuntamientos trabajando de algo, y creo que la tentación del dinero pues siempre ha sido muy, muy fuerte, ¿no? Otra parte también tiene que ver con esta división acerca de insertar como en la gente la idea del progreso, del poder tener recursos económicos, que es como muy visible, por ejemplo, en el caso de Carrizalillo, ¿no? Este discurso de que la comunidad ha progresado. ¿Por qué ha progresado según la visión gubernamental? Porque ahora las casas ya son de materiales, ¿no? Ya no son o sea, esas percepciones tan simples que finalmente a la gente le venden una idea de progreso falsa. Y bueno, si nosotros pensamos cuál es como la actualización de la parota, pues finalmente los ejidatarios siguen luchando, ¿no? Siguen defendiendo el territorio. Ya es una minoría, yo sí quisiera, como a menos que los que están aquí, porque veo que hay algunos que están en la plática conectados que son de Guerrero, por lo menos 3, ya los identifiqué. A menos que ellos me actualicen, pues ya es una minoría quienes están en contra de la hidroeléctrica. Y no es porque hayan cambiado de opinión, sino porque también se apuesta al desgaste en la lucha, ¿no? Que no solo es el caso de la parota, sino también, por ejemplo, muy recientemente nosotros como colectivo estamos trabajando el tema del Plan Integral Morelos, particularmente en Huesca, ¿no? Que llevan también 10 años, bueno, 11 años cumplen ahora, luchando para que la termoeléctrica no eche a andar, pero ya está la construcción, ¿no? Entonces hay un desgaste frente a un movimiento organizado con una potencia enorme. Después de 10 años solo quedan movilizados pues 6 o 7 personas que son como los líderes, ¿no? Y eso evidentemente es uno de los elementos que más efectos a favor de los proyectos tiene, el desgaste de los movimientos. Y creo que el desgaste en la parota sí es significativo, ¿no? Ha sido significativo. Es minoritaria la cantidad de gente que está todavía protestando en contra. Sin embargo, esa minoría ha impedido, a pesar de todo, que se lleve a cabo el proyecto. Y en el caso de Carrizalillo, pues es como un poco, a lo mejor desde nuestro punto de vista, bastante triste, porque uno dice, bueno, ¿cómo la gente ya no está negociando el hecho de que la minera salga, sino de que le pague más, ¿no? Que le pague más a la gente la minera.
porque en realidad pagaba una bicoca, una miseria por la renta de las tierras. Esa renta de las tierras que una vez que la minera se vaya, pues ya no existe, porque ya es un 80% de pérdida de la tierra en Carrizalillo. Puede ser para nosotros bastante significativo el hecho de que la gente negocie un pago mayor y no el hecho de que pues se recupere algo de lo que todavía queda. Pero lo cierto es que en una de las entrevistas que hicimos en Carrizalillo, uno de los jóvenes, muy jóvenes que trabaja en la minera, dijo, pues es que nosotros ya no tenemos por qué luchar, ya no tenemos agua, ya no tenemos tierra, ya no tenemos bosque, ya no tenemos nada. O sea, por lo menos entonces, pues tener dinero para poder en algún momento pensar en vivir en otro lado, porque nuestro pueblo se acabó, ¿no? Entonces, como que es bien complejo pues el análisis, ¿no? Yo creo que yo todavía estoy en el proceso. Para mí fue muy difícil, la verdad, también acceder a algunos lugares en los cuales había conflicto, particularmente en la montaña baja, porque quienes están mucho detrás de estos conflictos también son parte de la delincuencia organizada. Por ejemplo, en Acatlán, que yo vivo buena parte del año en Acatlán, pues hay manantiales que todavía cuentan con reserva de bosque, de mucha como posibilidad de ser un área donde la gente puede esconderse, digamos, ¿no? Y la delincuencia la ha tomado para ir resguardarse. Entonces la comunidad pues ya no transita por esos caminos, ha tenido que buscar otros lugares por donde caminar, por donde ir a su sembradío, por donde hacer sus ceremonias, etcétera. Y eso era muy complicado, ¿no? Realmente era difícil andar como haciendo sacando testimonios o entrevistas. Entonces, muchos de los conflictos yo la verdad es que no pude ni siquiera tocarlos porque resultaba bastante complicado por mi propia seguridad, ¿no? Sin embargo, hay conflictos, muchísimos conflictos en el estado de Guerrero por recursos que no son tocados ni siquiera por las autoridades, que cuando hay un conflicto en la comunidad, quien realmente sale a poner la piel, el cuerpo, lo que sea, son la gente que vive ahí, porque la policía no se mete, la Guardia Nacional misteriosamente ese día no llegó, el retén desaparece y realmente quienes viven el conflicto pues son las personas de a pie, pues la gente que está en las comunidades, ¿no? Resistiendo. Otra cosa que yo quisiera mencionar es que el tema de que Guerrero sea uno de los estados donde más focos rojos de violencia hay actualmente en el país, pues también impacta en el acceso, en el manejo, en la defensa de los propios bienes naturales, ¿no? En el municipio de Chilapa, que particularmente es donde yo trabajé más tiempo, pues la violencia derivada del narcotráfico es realmente impactante. Ahorita ha bajado los últimos 3 años, pero los 10 años anteriores, pues la gente tuvo que acostumbrarse a encontrar cabezas en su manantial, a encontrar pedazos de cuerpos en su trayecto a la milpa, a encontrar en la plaza de su pueblo donde van a tomar agua para beber, ¿no? En las conchitas de agua le llaman aquí, pero también le llaman pozos de agua que son colectivos, tuvieron que enfrentarse a esta realidad. ¿Y qué es lo que hay detrás, ¿no? de estas realidades? Pues también es otra forma de despojo del territorio, porque en la medida en que el territorio empieza a ser dejado por la gente, empieza a haber una diáspora del territorio y el territorio se queda solo, pues es otra manera de despojo también, ¿no? La violencia es otro mecanismo de despojo, según mi punto de vista. Y la otra era de Miguel, que ya no me acuerdo cuál era, pero no sé si por ahí también se podría responder. Sí, ya, con esto. Gracias. Sí. Bueno, ¿alguien más? ¿Algún comentario? ¿Pregunta para Rosalba? Bueno, en lo que se animan, a mí me escuché algo sumamente interesante, ¿no? Que nos lleva justamente a hacer la propuesta de esta colaboración que estamos tejiendo, ¿no? Sobre la importancia, digamos, de la reaparición, la resignificación, el mantenimiento de estas relaciones de poder local, ¿no? De tipo caciquil, ¿no? Que entran en el juego, digamos, del despojo, ¿no? Pero también de la
invisibilización de las acciones políticas de los pueblos frente, ¿no?, justamente a esas acciones, digamos, violentas, ¿no?, en relación con el despojo de su agua, ¿no? ¿Nos podrías comentar un poco más acerca de eso? O sea, la función, digamos, política, además, por supuesto, que uno podría entender que es crear clientela política y este asunto, ¿no? Pero con un elemento fundamental, ¿no?, que es el despojo del agua, ¿no? Sí, yo creo que sobre todo en la Costa Chica, ¿no? Por aquí ya se desconectó un amigo que conoce bien la Costa Chica. En la Costa Chica lo que más se nota, o lo que más se pudo percibir, es este asunto del despojo relacionado con los poderes caciquiles, ¿no? ¿Quiénes son los que tienen las empresas de venta de materiales, que incluye la grava, la arena, ¿no? Que le dan a los gobiernos, le dan una situación como una cantidad irrisoria de dinero a cambio de devastar, ¿no? Los ríos. Por ejemplo, entre Tixtla y Chilapa, yo recuerdo, bueno, yo ya llevo más de 20 años viviendo en la región, aquí en el estado de Guerrero. Cuando yo llegué, lo recuerdo todavía muy bien, en el 1997, por ahí, ese cerro estaba completamente íntegro, ¿no? Y un día se les ocurrió que ahí había grava y se le dotó a una persona adinerada que quiso como ahora entrar en el negocio de la grava y de la arena. Y el cerro ya no existe, ¿no? O sea, hay un absoluto contubernio entre autoridad y poderes caciquiles para el despojo y el deterioro ecológico. Tomás Bustamante, un estudioso de aquí del estado de Guerrero, dice que la situación de los bosques en el estado pues fue una tragedia, o sea, terrible, ¿no? Inconcebible cómo los poderes caciquiles deterioraron la condición de los bosques en Guerrero de manera alarmante, solamente porque decidieron entrarle al tema de la extracción de la madera, ¿no? Y era una cantidad de extracción de madera incontrolable, sin ninguna supervisión, sin ningún tipo de control, pasando por sobre los derechos de propiedad de la gente de las comunidades, ¿no? Para poder hacer simplemente lo que ellos querían durante años y años y años. Es muy conocido en el estado de Guerrero el caso de los ecologistas, ¿no? Encarcelados en la sierra, otros muchos desaparecidos, otros muchos asesinados en su propia casa, en el transcurso, ¿no?, de sus trayectos a su siembra, a su milpa, por solo decir algo, porque la figura de un solo cacique, ¿no?, así lo decide. O sea, es increíble el poder que tienen, ¿no?, las personas que tienen recursos económicos para poder comprar autoridades, convencerlas, cooptarlas y acceder a lo que se quiera sin ninguna observancia ética, ¿no? Para empezar eso. También es conocido el caso en la región de Tasco. Ahí hay una comunidad nahua muy pobre y clavada, que es en la región donde vive este popular cantante Ovidio, Joan Sebastián, ¿no? Que también entra entre la lista de conflictos porque esta comunidad argumentó durante mucho tiempo que Joan Sebastián les robó su manantial. Es decir, cooptó este pedazo de tierra, lo compró incluido el manantial y dejó a la gente sin agua, ¿no? Era una comunidad pequeña de indígenas nahuas también, que estuvieron durante mucho tiempo denunciando el saqueo de su agua, hasta que finalmente les robó todo el manantial. Lo denunciaron frente a derechos humanos, hicieron una campaña y la cosa quedó ahí. En esos niveles se maneja la impunidad, porque eso yo creo que es la palabra adecuada que se vive en el estado de Guerrero. La impunidad en muchos sentidos, no solamente en el sentido del despojo de la tierra y del territorio,
sino también de muchas otras violaciones a los derechos humanos, a los derechos identitarios, lingüísticos que se vive en el estado de Guerrero y cuyos focos casi siempre de afectación son las comunidades indígenas y campesinas. Muy bien. Bueno, ¿alguien más? ¿Algo más, Miguel, Cindy? Pues no, nada más agregar, o más bien plantear esto que ya había comentado, que este es un momento clave, precisamente la participación de Rosalba, nada más, ¿no? Porque, bueno, platicando con Oscar, era la idea que fuera como una especie de puenteo, ¿no? Hacia una mirada ya más desde los actores, ¿no? Entonces, eso, como anunciar, digamos, este tránsito, digamos, de cómo es que se está vislumbrando estos procesos, ¿no? De socioambientales, ya hacia actores, territorios específicos, ¿no? Nada más eso. Muy bien. Bueno, pues no nos queda más que agradecerte, Rosalba, andas por ahí, ya no te vimos. Sí, aquí estoy. Agradecerte por acompañarnos el día de hoy y bueno, a las que nos... por acá, Alba, adelante, ¿quiere comentar algo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos a todos y todas. Doctora, mucho gusto. No tenía el placer de conocer su trabajo. Alba Campos, de la Universidad o del Instituto Rosario Castellanos de la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal? Estamos por acá. Pues nada, felicitarla en principio, después hacer un par de preguntas y solicitudes si es que esto es posible. Me llama mucho la atención las dimensiones que trabaja en el análisis de estos conflictos, ¿no? De alguna forma me son familiares, las he recuperado también en la tesis doctoral, pero creo que tenemos ahí distintas formas de, o no sé, ya me dirá usted, metodológicas de abordarlo. Yo no trabajé con estudios de caso, sino que trabajé con una base de datos, ¿no? Sin embargo, están presentes estas dimensiones como el control, la gestión de los recursos y las afectaciones que bien llama usted socioambientales. Entonces, esa es por un lado, mi apreciación de su trabajo, felicidades, y por el otro, mi solicitud, si pudiésemos estar en contacto o nos pudiese compartir este trabajo del análisis de los conflictos, porque yo trabajo con compañeros de maestría y de licenciatura que estarían muy interesados en acercarse al estudio desde varias perspectivas de estos conflictos, ¿no? Y pues agradecer el espacio del seminario también. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amables por sus preguntas y comentarios. Sí, el trabajo esperamos esté muy próximo a publicarse. Afortunadamente con mucha dificultad porque pues es un tema complicado aquí en el estado, ¿no? No es un tema que digamos que mucha gente quisiera como decir hay que apoyarlo para que se publique. Al contrario, creo que es muy difícil poder socializar esta información, pero afortunadamente conseguimos un recurso y esperemos que para mitad de año esté publicado y con todo gusto pues lo queremos socializar, ¿no? Una de las cosas que creo que también es como nuestro compromiso desde la academia es que no quede la información solo entre académicos, sino que también se haga sensible el resto de la sociedad al respecto de lo que se está viviendo, ¿no? Y creo que eso también tenía la intención, ese librito que compartí con Oscar, de las leyendas, de los cuentos, acerca de la percepción que la gente tiene todavía del lago en los pueblos y comunidades, porque para mí ese es un factor clave que ha permitido la defensa de los bienes, ¿no? Pareciera que no, pareciera que, bueno, pues es mito, es leyenda y está ahí y de vez en cuando hay que conocerlo, pero realmente si nos damos cuenta, el trasfondo es que eso ha permitido la sobrevivencia de la gente respecto a sus bienes, porque al final del trabajo yo hago un balance entre lo que tienen las comunidades indígenas y los que tienen las grandes ciudades en el estado de Guerrero, y realmente pese a la mala calidad del agua, pese a la poca cantidad, pese a todos los conflictos que implica, las comunidades siguen siendo dueñas de su recurso. Y eso que nos dice, ¿no? Nos dice que finalmente las herramientas que les ha permitido como la sobrevivencia como pueblo, también permite la sobrevivencia de los bienes naturales, ¿no? Y por supuesto que a mí me encanta compartir esto porque creo que nos abre perspectivas a entender mejor una realidad que cada día se convierte más compleja en el Estado por estos otros factores que ya he mencionado, ¿no? Y le agradezco mucho el interés.
Claro que sí. Muchas gracias. Abusando un poquito, también me gustaría hacer un comercial e invitarlos a quienes estén interesados. Vamos a tener un foro de especialistas en problemas socioambientales, pero no especialistas únicamente o solo entendidos desde la academia, sino activistas, gente de la sociedad civil, organizaciones, defensores, etcétera. También en el Instituto Rosario Castellanos. Entonces ahí les estaré pasando la información por medio de Oscar, si me permiten, de Edgar y demás, por ahí para socializarlo, y quedan todos y todas invitadas. Muchísimas gracias. Claro que sí, gracias. Muchas gracias, Alba, por la invitación. Bueno, si no hay otro comentario, pues vamos cerrando. Muchas gracias, Rosalba, ¿no? por estar acá. Bueno, aquí hay alguien más. A ver, de repente ya se animaron. Paola, adelante. Hola, buenas tardes. Yo soy Paola Bautista, soy egresada de la Intercultural del Estado de Hidalgo. Y bueno, quería preguntar acerca de esta parte donde hablaba de los bosques. ¿Tienen algún tipo de proyecto? ¿Se ha trabajado con algo? ¿Cómo está esa parte, doctora? Sí, gracias. Pues básicamente en la sierra es donde más se dio este tema de los defensores de los bosques, ¿no? Que fueron desaparecidos y encarcelados. Y en la montaña alta hay apenas, yo creo que también hay que, pese a este panorama, ¿no? Un poquito triste que yo planteé, creo que también hay una vigencia bastante interesante de la recuperación de la memoria. Y con eso ha habido muchos ejercicios de recuperación de la tierra y del territorio. En la montaña yo podría mencionar por lo menos una experiencia que creo que es digna de señalar en el Estado como un sinónimo de esperanza, que es el tema de San Miguel el Progreso, que puso una denuncia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque estaba concesionado su territorio a las mineras y le ganó al Estado mexicano, ¿no? Está cancelado el proyecto, sin embargo, el gobierno lo sigue considerando, incluso el gobierno de la 4T, considerado territorio susceptible de ser puesto a disposición de las mineras. Sin embargo, este modelo de organización, ¿no? De lucha, que fue además muy emblemático porque se hizo de llegar de muchos actores de la academia, defensores de derechos humanos, las propias comunidades se organizaron, ¿no? Para poder construir esta defensa que argumentaba que no les afectaba, ¿no? Porque estaban concesionando casi 19 de las comunidades, el territorio, o más, no recuerdo exactamente, y que argumentaban que la nación es el dueño de la tierra y del territorio, no los pueblos, ¿no? Entonces había como que contraargumentar eso. Y se hicieron llegar de muchas organizaciones y de muchos sectores sociales para lograr esto que realmente es histórico y que hay que mencionarlo en el Estado de Guerrero, ¿no? Pocas experiencias logran ganarle al Estado mexicano en una demanda que ellos hicieron para la defensa de su tierra y territorio, porque uno de los elementos que ellos ponían para la defensa de su tierra y de su territorio es que no estamos defendiendo solamente el paisaje, solamente el pedazo de tierra o el río, estamos defendiendo nuestra identidad como pueblos, que es también lo que tiene que ver con la defensa de los amuzgos frente a su río, el río Santa Catarina, ¿no? O sea, no se puede entender la identidad de los pueblos sin asociarla con el entorno en el cual esa identidad se reproduce, se vive, se nace con ella, ¿no? Entonces, no solamente es lo material, la defensa de lo material o de lo tangible, sino sobre todo de lo intangible. Esta idea de no hay un territorio mejor defendido que aquel que se vive, ¿no? O sea, si nosotros vivimos en nuestro territorio, ya lo estamos defendiendo de entrada. Pero si todos estos factores hacen que nos alejemos del territorio, sin duda eso debilita, ¿no? Cualquier defensa. No hay mejor forma de defender un territorio que vivir en él y estar en él pese a todo, ¿no? Y eso creo que es una de las experiencias más destacables en el tema de la región de la montaña en el Estado de Guerrero.
Pues muchas gracias, doctora. Al igual que los demás, se me hizo una plática muy interesante. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Paola. Bueno, pues si ahora sí no hay alguien más. Sí. Bueno, Rosalba, pues muchas gracias por habernos acompañado. Las invitamos y los invitamos a que nos sigan en las redes sociales del seminario, en el canal de YouTube, en Facebook. Nuestras sesiones son mensuales, ¿verdad? Regularmente son a final de mes, por la tarde. Y bueno, pues las y los esperamos. Hasta luego y un abrazo. Gracias y saludos por ahí a mis conocidos que andan por ahí. Gracias. Gracias, saludos. Gracias.